continuación vamos a iniciar una serie de vídeos referidos a una cuestión muy importante, que es la interpretación de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Esta es una de las novelas, a mi juicio, más importantes de la literatura universal y sin duda más importantes del siglo XX. Hay muchos lectores que no están bien reconciliados con esta novela porque por algunas razones o no la comprenden o les resulta pesada, algunos incluso dicen que les resulta aburrida, pero estas son categorías que no tienen que ver con la literatura, sino que tienen que ver con los estados de ánimo de los seres humanos, y la literatura es superior e irreductible a los estados de ánimo de los seres humanos. Aquí, como digo, vamos a iniciar una serie de sesiones, de conferencias destinadas a la interpretación de 100 años de soledad. Y vamos a interpretar esta obra desde los presupuestos que hemos expuesto en la crítica de la razón literaria, de tal manera que vamos a someter esta novela de Gabriel García Márquez a los criterios de una metodología de interpretación literaria muy rigurosa y muy actual, que, insisto, es la que está objetivada en la crítica de la razón literaria. Vamos a referirnos aquí hoy al primer capítulo y después en vídeos sucesivos iremos refiriéndonos a los demás capítulos. Ante todo hay que decir que 100 años de soledad es la epopeya literaria, la epopeya poética del mundo hispánico tomando como referencia Hispanoamérica. Ya advierto que yo no voy a hablar nunca de Latinoamérica. Latinoamérica es el principal enemigo de Hispanoamérica. Aquí estamos hablando de Hispanoamérica. En todo caso podemos hablar de Iberoamérica, pero jamás hablaremos de Latinoamérica, porque latinos eran los antiguos habitantes de Lacio, de la población que estaba al sur de Roma. El término Latinoamérica es un término afrancesado, propuesto por los amigos de Masson de Morvilliers, y que nada tiene que ver con lo que es la realidad de Hispanoamérica. El que trabaje para el francés, que diga Latinoamérica. Nosotros no trabajamos para el francés, ni para el inglés. Nosotros somos hispanos y hablamos de Hispanoamérica. Por eso digo que 100 años de soledad es la epopeya literaria, la epopeya poética del mundo hispano. No hay ninguna otra lengua, ninguna otra literatura que haya escrito modernamente, recientemente, en la edad contemporánea, una epopeya sobre la hispanidad, como es el caso de 100 años de soledad. Insisto, es la epopeya hispánica de los seres humildes. Tiene como protagonistas a los seres humildes. La epopeya clásica, genuina, tenía como protagonistas a héroes míticos, divinos incluso. El caso de la epopeya moderna, que no podemos hablar de ella en términos estrictamente literarios, porque la epopeya es un género que se disuelve esencialmente cuando el antihéroe adquiere el protagonismo en la novela, disolviendo las posibilidades del héroe, que, insisto, se desintegra como se desintegra la epopeya. Pero en el caso de 100 años de soledad, estos antihéroes alcanzan dimensiones heroicas, y esta epopeya poética, esta epopeya literaria del mundo antiguo, tiene como protagonistas a los seres humildes. Por lo tanto, no es ninguna exageración en absoluto, sino todo lo contrario, definir lo que es la novela, calificarla como la epopeya contemporánea de los seres humildes del mundo hispánico. Y esto es, insisto, la puerta de entrada a 100 años de soledad. No hay ni una sola obra en ninguna otra lengua, en ninguna otra literatura comparable a esta epopeya de dimensiones extraordinariamente poéticas y literarias como es 100 años de soledad. Vamos al capítulo primero de esta novela. Si este capítulo primero fuera un cuento aislado, se leyera como una pieza literaria aislada del resto de la novela, cosa que de ninguna manera puede hacerse, nos encontramos con una figura, un personaje protagonista, que es el patriarca, que es José Arcadio Buendía. Es el patriarca de la saga de los Buendía, con el que se toma de referencia el punto de partida de esta genealogía literaria. Nos encontramos con que este personaje, lejos de ser el héroe que puede parecer desde el punto de vista de la lectura de otros capítulos, es simplemente un patán. Es decir, es simplemente una persona grotesca, ridícula y profundamente cómica. Pero insisto, como este capítulo no puede leerse de espaldas al resto de los capítulos, del cual este episodio literario es la cabeza, es la máquina de los demás desde el punto de vista de su presentación, otra cuestión es que después haya una analepsis, es decir, una vuelta hacia el pasado,
que los ingleses llaman feedback y que los teóricos de la literatura anglosajonizados llaman también feedback, y que en realidad es simplemente una analepsis, como una prolepsis sería una referencia al futuro, pues una vuelta hacia el pasado, nos ofrece una imagen completamente heroica de esta figura, pero el primer capítulo y casi nos presenta a un Don Quijote enajenado, patológico, caracterizado sobre todo por una serie de comportamientos completamente grotescos, ridículos y anómalos por completo. De tal manera que objetivar en la figura de un patriarca, del patriarca fundador nada menos que de una población que no tiene nada de mítica, es decir, lo mítico de Macondo está simplemente en la forma que José Arcadio tiene de presentar hechizantemente una serie de hechos para seducir a los lectores de Gabriel García Márquez, pero Macondo de extraordinario no tiene absolutamente nada. En realidad esto ya forma parte del idealismo literario con el que se seduce y se hechiza a determinados lectores, ¿no? A los que les encanta que los seduzcan y los hechicen a cambio de tonterías, a cambio de caramelos muy sencillos, en definitiva. Es decir, a la gente le gusta ser tonta, en el fondo le gusta ser tonta, pero un lector de obras literarias no puede permitirse el lujo de ser idiota, ¿eh? Por mucho que a la gente le guste serlo. Pero si alguien quiere ser idiota, por favor, que se sitúe en un contexto ajeno a la literatura, ajeno a la música y ajeno a las artes. Hay muchas facetas de demostrar la estupidez humana sin necesidad de acudir a la literatura. Tienen la política, pueden ir a la política, ¿no? Es el lugar que ha reemplazado al circo en la edad contemporánea. Pero dejen la literatura para la gente inteligente, dejen la literatura para la gente, no digo seria, digo inteligente. La seriedad no tiene mucho que ver con la inteligencia en la mayor parte de las ocasiones, y el humor tampoco. Pero a lo que vamos, el patriarca de la saga de los Buendía, José Arcadio Buendía, en este primer capítulo de la novela está caracterizado como si fuera un patán, como si fuera un hombre ridículo, grotesco y torpe, y de hecho lo es en el comportamiento que aquí desarrolla. De tal manera que lo que presenta este primer capítulo es la expresión grotesca del patriarcado, la comicidad del patriarcado, la ridiculización del patriarcado en muchísimos aspectos. Es la comedia del patriarcado. Y vamos a ver cómo desde el primer momento, desde las primeras líneas, el escritor García Márquez seduce al lector, seduce a la población literaria, por así decirlo, a la audiencia, al receptor, con el señuelo de lo adánico y de lo virginal, señuelo en el que todo el mundo cree, cuando en realidad no hay nada de adánico ni de virginal. Vamos a desmontar esta falsa creencia. Se dice en las primeras líneas: el mundo era tan reciente, esto lo hemos oído tantas veces como el Padre Nuestro para los creyentes, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. La mayor parte de los críticos literarios han interpretado este pasaje como signo de adanismo, como signo de virginidad, de naturaleza virgen, casi rusoniana, resonando siempre, haciendo resonar siempre este tipo de mensajes con la idea tan manida y tan sobada y tan cacareada del mito del buen salvaje. Bien, en realidad esto no es adanismo, esto se llama pura y simplemente ignorancia. No saber llamar a las cosas por su nombre no es propio de personas adánicas ni ingenuas, sino característico de personas ignorantes. Por lo tanto, aquí, líbrese mucho todo el mundo, cuídese mucho todo el mundo de disfrazarse de adánico o de inocente, cuando en realidad la inocencia hace muchos siglos que dejó de ser el salvoconducto de la ignorancia. Esto no es propio de una naturaleza inocente o virginal, ni tampoco propio de una sociedad inocente o virginal, sino característico de personas ignorantes. Característico de personas ignorantes. Así de simple. El mundo era tan reciente. ¿Reciente para quién? ¿Reciente para quién? Anda que no ha llovido desde que los dinosaurios andaban por ahí. Es decir, que muchas cosas carecían de nombre para el que lo ignora, pero no porque no lo tuvieran, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Esto no remite al adanismo ni a la virginidad de María, sino a la ignorancia del ginecólogo, ¿entendido? La virginidad de María no remite a la virginidad de María, sino a la ignorancia del ginecólogo. Esto es una cuestión absolutamente fundamental. Pues aquí lo mismo, la virginidad de Macondo no remite a la inocencia del mundo, sino a la ignorancia del lector, ¿no?
Esto es algo absolutamente fundamental a la hora de enfrentarse a los hechos literarios, evidentemente. Insisto que la virginidad de María no remite a la falta de relaciones sexuales, sino simplemente a la ignorancia del ginecólogo. Y aquí lo mismo, la presunta inocencia o virginidad de Macondo y de los personajes que lo pueblan no remite al adanismo, sino simplemente a la ignorancia, con la cual un escritor trata de seducir a sus lectores. Trata de seducir a sus lectores. Prueba de toda esta superlativa ignorancia de los habitantes de Macondo es que viven en una especie de tercer mundo semántico clarísimo, eso sí, disfrazado de adanismo, de pureza, de candidez, de tontería, en definitiva, de tontería seductora. La tontería, para que adquiera curso legal, necesita seducir previamente, y esta es una forma muy interesante de seducir. Aparece inmediatamente una figura insólita, singular, luminosa, brillante, llena de simpatía y de vitalidad, que es el personaje de Melquíades, el gitano Melquíades. El gitano Melquíades es el que lleva a Macondo lo que hoy sería equivalente a algo así a la televisión, de alguna forma. Es decir, lleva a Macondo lo que es el conocimiento de lo que está fuera de Macondo, porque la gente que vive ahí vive en un tercer mundo semántico, en definitiva, encabezados por José Arcadio Buendía. Y advierte Melquíades que las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento, todo es cuestión de despertarles el ánima. Este es un pasaje absolutamente fundamental desde el punto de vista de lo que la crítica literaria denominará el realismo mágico, y que en realidad es la etiqueta que se utiliza, realismo mágico, para identificar la naturalización de lo sobrenatural. Es decir, cuando lo sobrenatural se incorpora a la literatura en la edad contemporánea, ya no lo hace desde la mitología clásica, no lo hace desde hechos que están por encima del ser humano, hechos cuyos protagonistas son los dioses o personajes hipermíticos, superlativamente míticos, sino que los hechos imaginarios, extraordinarios e insólitos, los hechos maravillosos, por utilizar la nomenclatura tradicional de la teoría de la literatura, los hechos maravillosos que protagonizan episodios literarios en la edad contemporánea, se sitúan en el ámbito de lo doméstico, de la vida cotidiana. Eso es lo que comúnmente, a falta de conocimiento clásico y tradicional de lo que era la teoría de la literatura, se denominó realismo mágico. El realismo mágico no es más que la denominación que la crítica literaria contemporánea ha denominado a la naturalización de lo sobrenatural en el ámbito de lo doméstico protagonizante de los hechos marcados en la literatura contemporánea. Es decir que, insisto, el realismo mágico es la naturalización de lo sobrenatural en el ámbito doméstico y cotidiano de personajes que protagonizan episodios clásicos ya hoy día de la literatura contemporánea, especialmente en la literatura escrita en español en Hispanoamérica, en la literatura hispanoamericana sobre todo. Es decir, nótese que el término ánima es aquí absolutamente fundamental, y que cuando en nuestra crítica de la razón literaria, en mi obra crítica de la razón literaria, hemos hablado de las genealogías literarias y hemos incorporado a esta genealogía de la literatura la denominada literatura sofisticado-reconstructivista, precisamente esta literatura sofisticado-reconstructivista que determina en una medida esencial todo lo que es 100 años de soledad, se caracteriza precisamente por naturalizar lo sobrenatural. De hecho, la gran diferencia entre lo maravilloso y lo fantástico es que lo maravilloso es la naturalización de lo sobrenatural en un mundo en el que lo sobrenatural naturalizado, presentado como algo natural, se acepta sin ningún tipo de duda ni cuestionamiento. Mientras que en el ámbito de lo fantástico supone la implicación de lo imposible e inexplicable en la vida real, en la vida cotidiana. Lo fantástico implica la presencia de lo imposible en el mundo real, que solo puede darse en la literatura, porque lo imposible no es operatorio. Sin embargo, lo maravilloso supone la aceptación natural, la naturalización completa y perfecta de hechos y episodios absolutamente sobrenaturales. Y esto último, lo maravilloso, que se denomina realismo mágico por parte de alguna crítica, es lo que se da en 100 años de soledad. Ahora, ¿qué es lo maravilloso aquí? Pues lo maravilloso es que dos imanes atraigan metales. Claro, evidentemente esto no implica ninguna maravilla, esto lo que revela es la ignorancia de José Arcadio Buendía, que no solo se ve hechizado por el magnetismo de estos imanes, sino que pretende utilizarlos pues para magnetizar el oro y hacerse rico y recuperar un montón
de tesoros perdidos, etcétera, etcétera. A pesar de que el propio Melquíades le advierte de que para esos fines sus imanes no tienen ningún valor y no sirven. Pero leamos a Márquez. Dice: José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación, esa es la gran característica de él frente a su hijo homónimo, que no tendrá la misma imaginación, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, es decir, se dota de ingenio a la naturaleza, y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Para el narrador no hay misterios, la invención era inútil completamente y se declara como inútil, es decir, es como el narrador del Quijote que desmitifica palabra a palabra cada hecho que comunica, el mono adivino, la cabeza encantada, etcétera, etcétera. Aquí lo mismo, se desmitificarán las lentes de aumento, los imanes metálicos que atraen otros metales, etcétera. Invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: para esto no sirve, le dijo. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por 2 lingotes imantados. Nótese que al principio de la novela no hay dinero de curso legal, lo único que hay al principio de la novela es trueque. Le cambió un par de chivos y una mulo por 2 lingotes imantados, a pesar de que Melquíades le advirtió de que eso no funcionaba para los fines que José Arcadio Buendía pretendía. Pero eso no le importó a José Arcadio, es decir, su fanatismo, que va a resultar cómico inmediatamente, no repara en esas cuestiones, es insensible al racionalismo. Ahora bien, ocurre aquí que ya desde los primeros momentos la crítica literaria empieza a interpretar en clave esta novela. Y claro, cuando la crítica literaria empieza a interpretar la literatura en clave, pues estamos ya en el caso de una interpretación oracular de los textos literarios, una interpretación hermética de textos literarios. Y ya puede decir cada uno lo que le dé la gana, ¿no? Cada uno lo que le dé la gana, porque uno puede decir que 100 años de soledad es en realidad la guía de teléfonos de Pontevedra contada crípticamente. Y entonces puede buscar las combinaciones entre letras, alfabetos y sistemas numéricos y dar como resultado la guía telefónica de Pontevedra. Lo que ocurre es que no todo el mundo sabe interpretar el 100 años de soledad en los términos de ser el libro que revela crípticamente la guía telefónica de Pontevedra. Bueno, pues esto ha hecho en buena medida la crítica contemporánea. Ahora bien, la imaginación del crítico no tiene por qué ser la imaginación de José Arcadio Buendía. José Arcadio Buendía tiene una imaginación que discurre por caminos que se desarrollan a lo largo de la ignorancia y a merced de la ignorancia, pero no a merced del conocimiento. Es decir, que la imaginación no se puede desarrollar apuntalándose en la ignorancia, sino desarrollándose a través del conocimiento. Por mucha imaginación que tengamos, un rayo o un trueno no es el resultado de la ira de Dios, sino de una serie de fenómenos eléctricos y atmosféricos que se dan en las condiciones propias de una tormenta y que la meteorología podrá explicar de manera más o menos precisa. Pero quiero decir que la imaginación que se desarrolla por los caminos de la ignorancia es una imaginación frustrante, es una imaginación que no convence y es una imaginación que no sirve para soportar las obras literarias. La ficción literaria, que es una materialidad no operatoria, no puede fundamentarse en una imaginación frustrante, y una imaginación frustrante, insisto, es aquella que se desarrolla por los caminos de la ignorancia, por los caminos que no convencen al lector. Una imaginación que se desarrolla por los caminos de la ignorancia es como contar un chiste malo, no funciona. Y la imaginación de José Arcadio Buendía es la imaginación que se desarrolla por los caminos de la ignorancia, porque solo sirve para hacer reír a un buen narrador. Nada más, absolutamente. Entonces, las primeras imágenes de José Arcadio Buendía son propias de un patán, de un hombre torpe e ignorante. De hecho, es un personaje ridículo, grotesco, es como un enfermo mental, en realidad. No lo asociamos al fundador de una ciudad mítica como Macondo, mitificada por el narrador y por los personajes, pero que el lector no puede entrar a esa mitificación porque resulta absurdo completamente. Cuando Melquíades le ofrece las lentes, unas lupas, resulta que José Arcadio Buendía trata de
experimentar esto e incluso las pretende utilizar como si se tratara de un arma de guerra, con lo cual remite a la estrategia de Arquímedes para destruir la flota romana que sitiaba Siracusa, ¿no? Concentrando los rayos del sol y provocando el incendio de las naves. El caso es que se expuso él mismo, José Arcadio Buendía, a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. De tal manera que es un personaje ridículo completamente, es un Don Quijote frente a su ama y su sobrina, es decir, es un personaje grotesco, es el patriarca de lo cómico, en definitiva. Durante varios años esperó la respuesta, porque se puso en contacto con el gobierno para ofrecerles esas lentes como armas de guerra. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquíades del fracaso de su iniciativa y el gitano dio entonces una prueba convincente de la honradez. Le devolvió los doblones a cambio de la lupa y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Hermann, que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. Entonces, a partir de aquí es curioso que ya José Arcadio había adquirido los lingotes magnéticos a cambio de 2 chivos y un mulo. Las lentes ya las adquirió a cambio de unos doblones de oro, monedas antiguas que conservaba su mujer. Entonces, poco a poco vamos introduciéndonos en el uso de las monedas y finalmente, para contemplar el hielo, va a pagar hasta 45 reales. Y la pregunta que yo me hago es, ¿quién acuña moneda de curso legal en Macondo? Si son tan adánicos y tan virginales, ¿dónde está la acuñación de moneda legal en Macondo? Es decir, un idílico Macondo que dispone de moneda de curso legal. Es decir, ¿de qué estáis hablando los que habláis del idílico Macondo? Hombre, a ver si ponéis los pies en la tierra y os enteráis de qué estáis hablando cuando estáis hablando de mitificaciones e irrealidades e idealismos al hablar de literatura. ¿No os dais cuenta cómo Gabriel García Márquez os mete lo que le da la gana y sin vaselina? Os empieza hablando de trueque entre mulos y chivos, os sigue hablando de monedas antiguas que no son de curso legal y finalmente vais a ver el hielo y a tocar el hielo y pagáis hasta 45 reales en moneda de curso legal en un idílico Macondo. A ver si os enteráis de que la literatura es una trampa para los que no sabéis razonar. Y dicho con toda modestia y con toda franqueza. Bueno es García Márquez. García Márquez es tan astuto como Cervantes en muchísimos instantes de su novela. Es una cosa extraordinaria la astucia que tiene este señor. Y ya advierto que toda esta comicidad que adquiere José Arcadio Buendía no se lograría sin la novela de Márquez, 100 años de soledad, no se leyera en estrecho contrapunto con lo que la mayor parte de la crítica literaria ha escrito sobre ella, porque la comicidad de 100 años de soledad se ve intensificada y multiplicada, así se contrasta con las interpretaciones presuntamente inteligentes que, apoyándose en interpretaciones hermetistas y encriptadas, la mayor parte de la crítica literaria ha hecho de esta novela. Es decir, que 100 años de soledad no sería una novela tan cómica, realmente tan efusiva desde el punto de vista de la risa que provoca su lectura, si no fuera porque la crítica literaria ha hecho de ella una interpretación seria. Y la crítica literaria, cuando se enfrenta a 100 años de soledad, parece haber perdido el sentido de la risa, parece haber perdido el sentido del humor, de tal manera que nos habla de esta novela como si algunos de estos episodios fueran completamente serios, o como si hubiera que interpretarlos en clave seria, cuando en realidad provocan una risa y una hilaridad realmente extraordinarias, pero realmente extraordinarias. Es una novela fecunda en expresiones cómicas, y sobre todo el primer capítulo es un manjar de comicidad, es un festival de situaciones grotescas y ridículas, objetivadas e encarnadas precisamente en quien ha de sostener el patriarcado de toda la novela, que es José Arcadio Buendía, que es un Don Quijote inicialmente, es un auténtico loco rematado, es de una comicidad extraordinaria, ¿no? Cuando dice en un momento dado, habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio, vigilando el curso de los astros, y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Bueno, estos son cosas singulares, ¿no? Nos recuerda al personaje del primo del licenciado que acompaña a Don Quijote y a Sancho
en su excursión por la cueva de Montesinos, cuando dice que está tratando de escribir un libro donde se cuenten todas las maravillas del mundo y un montón de memeces de esta naturaleza, ¿no? Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el ñame, la guayama y la berenjena. Es decir, que el tipo pasó de trabajar y se dedicó a sus experimentos, ¿no? Baja un sartal de asombros, conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Es decir, que estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Es decir, que bloquea, podríamos decir, que a partir de este tipo de episodios y de narraciones, la crítica literaria se toma en serio la comicidad de la novela. De tal forma que esos 100 años de soledad que están saturados, al menos al principio, por el medio hay episodios terriblemente trágicos, ya llegaremos a ellos, esta comicidad se toma absolutamente en serio, como si lo que estuviera haciendo José Arcadio Buendía realmente tuviera algún sentido, más allá de la expresión grotesca que adquiere este protagonista. En un momento dado, después de sus prolongadas vigilias y años de dedicación, los niños habrían de recordar, por el resto de su vida, la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento: la tierra es redonda como una naranja. Claro, esto es una cosa impresionante, ¿no? Imagínense ustedes que llegamos no sé, sacamos una cátedra de universidad y cuando la sacamos decimos en la primera clase, después de ser catedráticos, que el Quijote no lo escribió Cervantes, que en realidad fue una traducción española publicada unos años después de que el Quijote se escribiera originalmente en inglés. Bueno, esta es la tesis que sostiene un cerebro gris holandés sobre el Quijote, no muy distante de la que sugería el cuentista Borges, ¿no? Pero vamos, quiero decir que cuando escenificamos una situación de esta naturaleza, aquí no hay ninguna seriedad que se pueda tomar en serio. Es decir, aquí lo que hay es una carcajada galopante por parte del lector. Y cuando la crítica literaria trata encriptadamente o criptográficamente de interpretar estos hechos como si fueran la revelación de un sentido oculto que estuviera en una especie de sagradas escrituras contenidas en los manuscritos de 100 años de soledad, pues hay que añadir una nueva carcajada cuyo responsable fundamental es el crítico de turno. Claro, es que tomarse esto en serio, en fin, es completamente ridículo, completamente ridículo. José Arcadio sigue en estas primeras páginas en su línea y les demostró con teorías que para todos resultaban incomprensibles la posibilidad de regresar al punto de partida navegando siempre hacia el oriente, etcétera, etcétera. Es decir, jugando, digamos, con los hechos que fueron capitales en un momento dado de la historia, pero hace muchos años. En este contexto, naturalmente, Melquíades, el gitano Melquíades, es un figurón irónico, hiperbólico, de obviedades épicas, se dice de Melquíades algo cómicamente épico, ¿no? La muerte lo seguía a todas partes, husmeándole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final, como a todo el mundo. ¿O es que alguien está libre de la muerte? Fíjense que las obviedades son extraordinariamente cómicas. Era fugitivo de cuantas plagas y catástrofes habían flagelado al género humano. Sobrevivió a la pelagra en Persia, al escorbuto en el archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al beriberi en el Japón, a la peste bubónica en Madagascar, al terremoto de Sicilia y a un naufragio multitudinario en el estrecho de Magallanes. Un naufragio multitudinario, o sea que ahí se concentraron todos para naufragar. Es la épica hiperbólica de lo cómico, en definitiva. Y hemos de subrayar aquí algo evidente, cuando en esa misma página, en este primer capítulo, que es un festival de hechizos cómicos, protagonizado por la escritura de Márquez, se dice: los niños se asombraron con sus relatos fantásticos. Bien, y los críticos literarios aún más que los niños. Es que si alguien se asombra más que los niños con los relatos fantásticos de Melquíades y de
Cien años de soledad, es la crítica literaria. Es que la crítica literaria se ha enfrentado a esta novela como si fuera una obra seria, en muchas páginas donde solo es una obra extraordinariamente cómica y extraordinariamente lúdica. De hecho, el comienzo es casi un entremés, es una parodia de la ciencia, 100 años después del éxito del positivismo, es una parodia de la ciencia en manos de un zumbado, en manos de un tronado, en manos de una persona que parece comportarse como si fuera un psicópata, que es el caso de José Arcadio Buendía. Nótese que Melquíades le cede una especie de laboratorio y le dice: el rudimentario laboratorio, sin contar una profusión de cazuelas, embudos, retortas, filtros y coladores, es decir, una chapucería impresionante, estaba compuesto por un atanor primitivo. Bueno, un atanor es un instrumento primitivo de por sí, de la antigua alquimia. Por tanto, hablar de un atanor primitivo es como hablar de un dinosaurio de la época de los dinosaurios. O sea es un pleonasmo en estéreo, podríamos decirlo en este sentido, porque un atanor ya implica un primitivismo, no hace falta subrayar. Es como cuando Lope de Vega habla de la intempesta nocturnancia, ¿no? Es decir, es un nuevo pleonasmo, porque la intempesta remite poéticamente a la profundidad de la noche y la nocturnancia remite a la noche más avanzada en sus estadios más profundos, casi al apuntar el gallicinio. En definitiva. Y luego, claro, se mencionan cosas enormemente cómicas del tipo siguiente. Además de estas cosas, Melquíades dejó muestras de los 7 metales correspondientes a los 7 planetas, las fórmulas de Moisés y Zósimo para el doblado del oro y una serie de apuntes y dibujos sobre los procesos del gran magisterio, que permitirían a quien supiera interpretarlos intentar la fabricación de la piedra filosofal. Naturalmente, José Arcadio Buendía va a tratar de descifrar el gran magisterio y conseguir la piedra filosofal, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que hizo? Pues utilizar las monedas que conservaba Úrsula de la época colonial, es decir, del siglo XVIII, porque antes del siglo XVIII España no tiene colonias. Las colonias en España llegan con la llegada de los Borbones a la dinastía. Los austrias no tienen colonias, tienen virreinatos. Los Borbones preservaron los virreinatos, pero disponiendo un funcionamiento político de ellos como si fueran colonias francesas, colonias afrancesadas. De hecho, los Borbones fueron una dinastía totalmente afrancesada que hipotecó para siempre el futuro de España. Léase ese exquisito, ese magnífico pasaje de 100 años de soledad, donde José Arcadio Buendía echó 30 doblones en una cazuela y los fundió con raspadura de cobre, oro pimente, azufre y plomo. Puso a hervir todo a fuego vivo en un caldero de aceite de ricino hasta obtener un jarabe espeso y pestilente más parecido al caramelo vulgar que al oro magnífico. En azarosos y desesperados procesos de destilación, fundida con los 7 metales planetarios, trabajada con el mercurio hermético y el vitriolo de Chipre, y vuelta a cocer en manteca de cerdo a falta de aceite de rábano, la preciosa herencia de Úrsula quedó reducida a un chicharrón carbonizado que no pudo ser desprendido del fondo del caldero. Es decir, aquí volvemos a lo del bálsamo de Fierabras en el Quijote, ¿no? Es decir, una especie de babas cocidas, en definitiva, ¿no? Bueno, todo lo más parecido a algo excrementicio. Claro, los críticos literarios, cuando interpretan estos pasajes, tratan de dignificar el contenido de su trabajo y buscan interpretaciones trascendentes y rimbombantes y sesquipedálicas a todo lo que tratan de identificar y encontrar en 100 años de soledad, de manera que acaban incurriendo en interpretaciones alucinatorias. Es decir, el éxito de 100 años de soledad no puede fundamentarse en las interpretaciones alucinatorias de buena parte de la crítica literaria que se ha ocupado de esta novela. El éxito de 100 años de soledad está en haber sido y en seguir siendo una epopeya, una poética de lo épico de la hispanidad, cuyos protagonistas son seres humildes. Es decir, es una epopeya del hispanismo cuyos protagonistas son seres humildes. Es la épica de los seres humildes del hispanismo en la edad moderna, en la edad contemporánea, podríamos decirlo claramente en estos términos. Pero al margen de la crítica alucinatoria, es decir, de las interpretaciones alucinatorias de la crítica contemporánea que identifica aquí pues los textos de Moisés y Zósimo, los 7 metales planetarios, y trata de buscar en estas contribuciones, por así decir, en estas locuras de Melquíades, el sentido oculto que se encierran los 100 años de soledad. Es decir, claro, esto es una chifladura completa por parte de la crítica literaria afincada en buena parte, en la mayor parte, digo,
y subrayo todo este partitivo de las universidades, porque esto no tiene un carácter general, sino que es muy, muy particular, pero debe identificarse. No hablemos ya de los poderes que se atribuyen a Melquíades cuando éste ostenta una dentadura postiza, y el adanismo, que claro, no podemos permitirnos el lujo del adanismo, entonces aquí estamos hablando de ignorancia. Suponer que alguien se saca los dientes y se los pone sin saber lo que es una dentadura postiza, ¿no? Quienes recordaban sus encías destruidas por el escorbuto, las de Melquíades, sus mejillas flácidas y sus labios marchitos, se estremecieron de pavor ante aquella prueba terminante de los poderes sobrenaturales del gitano. El pavor se convirtió en pánico cuando Melquíades se sacó los dientes, intactos, engastados en las encías, y se los mostró al público por un instante fugaz en que volvió a ser el mismo hombre decrépito de los años anteriores, y se los puso otra vez y sonrió de nuevo con un dominio pleno de su juventud restaurada. Esto es simplemente una ortodoncia, es decir, una dentadura postiza, pero los que presumen de ser adánicos, virginales y rusonianos no saben lo que es una dentadura postiza y entonces se sorprenden. Claro, esto no se fundamenta en el adanismo, eso se fundamenta en la ignorancia, es decir, una sociedad que no tiene odontólogos, en definitiva, ¿no? O sea, en Macondo no hay odontólogos, está claro. Entonces ese idílico Macondo no es el Macondo virginal y cándido y adánico, es un Macondo poblado de personas ignorantes, en definitiva. Entonces vamos a ver si dejamos de utilizar de una puñetera vez el adanismo como un salvoconducto de la ignorancia, porque en definitiva una cosa es ser adánico y otra cosa es ser lo que realmente es el adánico, un ignorante en su tiempo, en suma, ¿no? Entonces, claro, está claro que la crítica literaria es un embellecedor de la realidad, el adanismo también es un embellecedor de la realidad, pero cuidado con ir de guapo por la vida cuando en realidad se es un ignorante, no un Adán. Todas estas son las consecuencias de Rousseau y de Montaigne y de un afrancesamiento, ¿no? de todas estas cosas. No hay que confundir al inocente con el ignorante. La inocencia es un lujo que solo se pueden permitir los niños. A partir de cierta edad, el nombre verdadero de la inocencia es la ignorancia, en definitiva. En el mundo están ocurriendo cosas increíbles, le decía José Arcadio Buendía a Úrsula. Ahí mismo, al otro lado del río, hay toda clase de aparatos mágicos, mientras que nosotros seguimos viviendo como los burros. En realidad no son aparatos mágicos, son aparatos técnicos o tecnológicos o resultado de la ciencia, en definitiva, o de la técnica, o de la tecnología, según se mire, pero no de la magia. Claro, podríamos decir que no hay realismo mágico, sino realismo técnico. No podemos decir muchas pijadas, como hace la crítica literaria, pero para eso está la crítica literaria, para decir muchísimas tonterías, en definitiva. La teoría de la literatura no puede ser aquello cuyo objetivo consiste en resolver problemas que no existirían si no existiera la teoría de la literatura. Eso es la hermenéutica, ¿eh? Eso es lo que hace la hermenéutica. Resolver problemas que no existirían si no los inventara previamente la hermenéutica para resolverlos después. Pero bueno, para eso leemos a los libros de Emilio Lledó, para enterarnos de cómo la hermenéutica resuelve problemas, para dejarlos como estaban al principio. Pero bueno. Úrsula Iguarán representa el matriarcado en un contexto en el que hay que resolver los problemas reales y no dedicarse a hacer tonterías que solo se puede permitir un José Arcadio Buendía. En ningún momento de su vida se la oyó cantar, parecía estar en todas partes, desde el amanecer hasta muy entrada la noche, siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines de Holán. Bien, es uno de los retratos más líricos, más dignos que se puede hacer de una mujer. Se dice de Macondo que en verdad era una aldea feliz donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. Parece que son por el momento inmortales porque no han muerto y tienen una venustidad perpetua, una juventud perpetua. Úrsula se tapó los oídos con cera de abejas para no perder el sentido de la realidad. Cuando el pueblo, Macondo, se llena de aves, se llena de pájaros cantores. Y Úrsula, para no perder el sentido de la realidad, nótese la frase, la importancia que tiene esta frase en una novela como esta y en cualquier obra literaria, para no perder el sentido de la realidad. Esto es lo que le ocurre a la ficción. La ficción nunca pierde el sentido de la realidad. La ficción nunca pierde el sentido de la realidad. El sentido de la realidad lo pierden con frecuencia quienes interpretan la literatura.
pero no el que escribe la literatura, ni el que interpreta racionalmente o científicamente la literatura. José Arcadio Buendía ignoraba por completo la geografía de la región. Bueno, esto no hace falta que nos lo juren, ¿eh? Pero cuando dice que José Arcadio Buendía ignoraba por completo la geografía de la región, y eso a pesar de que llega a Macondo después de hacer incursiones, epopeyas, viajes épicos, etcétera, etcétera, le ocurre lo mismo que los nativos precolombinos, que también ignoraban la geografía de la región. De hecho, los nativos precolombinos no sabían dónde vivían, no sabían dónde estaban, no sabían cuál era su lugar en el globo terráqueo. Si los seres humanos históricamente en un momento dado supimos cuál era nuestro lugar en el globo terrestre, era gracias, entre otras cosas, a los instrumentos técnicos y científicos que de navegación utilizaron los españoles para circunvalar el planeta. Y eso lo hace España con Elcano y con Magallanes, en definitiva, que fue la demostración ejecutiva, práctica, empírica, de cómo se pudo circunvalar el globo terráqueo. Pero este señor, José Arcadio Buendía, ignoraba por completo la geografía de la región, bueno, como los nativos precolombinos. Los nativos postcolombinos ya no ignoraron la geografía, pero los nativos precolombinos sí. De tal manera que no cabe hablar, insisto, de Macondo como una geografía mítica, sino como una forma mítica de entender la geografía por parte de José Arcadio Buendía para seducir a los lectores de Gabriel García Márquez. Esto es algo absolutamente fundamental, insisto. Macondo no es una geografía mítica, es un vergel de realidades y es sobre todo una forma mítica de entender la realidad geográfica por parte de José Arcadio Buendía, para hechizar de esta manera a los lectores de Gabriel García Márquez, para seducir de esta forma a los lectores de Gabriel García Márquez. Esto es algo absolutamente fundamental en literatura. Es que una literatura que no seduzca es una literatura que no tiene valor. Es que uno de los secretos de la literatura es la seducción, es la atracción, es el magnetismo, tanto por las formas como por las materias, es decir, tanto por las ideas como por la forma de expresar esas ideas. Claro, es que lo que no seduce, ¿para qué sirve? En definitiva, no sirve para nada. Le ocurre lo mismo que con las personas. Si no eres capaz de seducir a alguien, dedícate a la política, que es la forma de engañar a alguien. Quien no puede seducir a alguien, lo engaña. Eso es en definitiva lo que hacen los políticos frente a lo que hacen los artistas. El suelo se volvió blando y húmedo, como ceniza volcánica, y la vegetación fue cada vez más insidiosa y se hicieron cada vez más lejanos los gritos de los pájaros, de la bullaranga de los monos, y el mundo se volvió triste para siempre. Esto describe el camino hacia esa tierra nunca prometida, pero sí encontrada, que fue Macondo. Esa expedición, los hombres de la expedición se sintieron abrumados por sus recuerdos más antiguos en aquel paraíso de humedad y silencio, anterior al pecado original, donde las botas se hundían en pozos de aceites humeantes y los machetes destrozaban lirios sangrientos y salamandras doradas. Estos pasajes, que podría haberlos escrito un Lorca surrealista, no un Breton, es decir, el surrealismo francés no tuvo nunca la imaginación racionalista del surrealismo español, pero podría haberlos escrito un Lorca, un Vicente Alessandre, porque es una prosa poética de una altísima calidad, y que remite también a páginas esenciales de La vorágine, de Eustaquio Rivera, o de María, de Jorge Isaac, cuando atraviesan las zonas selváticas y depredadoras, la naturaleza depredatoria del propio ser humano con su flora y con su fauna. Este pasaje, que trata incluso de sustraerse a la historia, ubicándose en un espacio mítico previo incluso al pecado original, es decir, previo al Génesis, si es que puede haber algo previo al Génesis. Claro, esto nos remite ya no solo a una literatura sofisticada o reconstructivista, sino a una literatura primitiva dogmática, que trata de buscar sus raíces en el primitivismo y en el dogmatismo de una suerte de sagradas escrituras preliterarias. Que esto es algo en lo que la crítica literaria, de nuevo insisto en ello, se ha encenagado tratando de encontrar soluciones, cuando aquí no hay ninguna solución que encontrar, porque el problema de los falsos problemas es que exigen soluciones también falsas. Y el problema de la mala crítica literaria es que exige soluciones falsas, creando falsos problemas que resolver. Y eso es lo que hay que evitar precisamente. Es decir, 100 años de soledad es una novela, es una obra de ficción que juega precisamente con el reemplazo de la historia por la metafísica.
y que juega lúdicamente porque sabe que no es posible, porque sabe que el racionalismo del que disponemos en la edad contemporánea y el mundo actual en el que nos encontramos no permite ese tipo de juegos, sino en términos absolutamente ficticios, absolutamente lúdicos, pero se recrea en esa tendencia de encontrar una épica de lo hispano dentro de un mundo que pueda ser previo incluso al pecado original, que es el kilómetro cero de la mitología cristiana, tomada de la mitología hebrea, porque el cristianismo ni siquiera fue capaz de desarrollar en términos absolutamente originales una mitología de espaldas a la mitología de referencia, que fue la mitología judía, en suma. No hay realmente ninguna región encantada en ninguna parte, a pesar de que los propios personajes declaran esto en varias ocasiones. Se habla de la región encantada, se dice que siempre pendiente de la brújula siguió guiando a sus hombres hacia el norte invisible, ¿no? El norte, el objetivo por antonomasia, el norte, perder el norte se dice, hasta que lograron salir de la región encantada. No, en realidad no hay ninguna región encantada en ninguna parte. No hay ninguna región encantada en ninguna parte. Lo que hay es una forma encantadora de referirse a una geografía realista, para hacerla inasequible al racionalismo humano y situarla en una posición que exija al lector una comprensión mucho más ambiciosa, mucho más exigente de lo que la literatura es. Y de repente se encuentran con un galeón en tierra firme, un galeón en tierra adentro, un galeón español. Estaba un enorme galeón español, ligeramente volteado a estribor. De su arboladura intacta colgaban las piltrafas escuálidas del velamen, entre jarcias adornadas de orquídeas. Nótese el lirismo floral que tiene esta embellecedora ruina de lo que fue el pasado de Hispanoamérica. El casco, cubierto con una tersa coraza de rémora petrificada y un musgo tierno, es decir, la coraza del casco se embellece con un musgo tierno. Estaba firmemente enclavado en un suelo de piedras, es decir, que esto recuerda al verso de Gerardo Diego en el que definía Galicia como una piedra lírica. Gerardo Diego definía Galicia como piedra lírica, antes del nacionalismo, claro. Piedra lírica. Esta imagen del galeón duro, resistente, fuerte, encallado frente al paso del tiempo y envuelto en un musgo tierno y en una decoración floral embellecida por las orquídeas, en una quietud que remite a un pasado pues terriblemente dinámico, pues evidentemente es una imagen temporal recuperada en una retrospectiva histórica y detenida en el presente, es como el hallazgo de un magno tesoro, completamente inútil porque no sirve para nada, salvo para ver, salvo para contemplar en este fragmento literario, en este pasaje literario. Por eso digo que el mito es un embellecedor de la realidad. La ficción, de hecho, en suma la ficción, es algo que desempeña dos funciones enormemente fundamentales en nuestro tiempo. En primer lugar, como digo, es un embellecedor de la realidad. Y por otro lado, es una fuerte hormona de la realidad. Es decir, es una fuerte, digamos, es un fuerte estímulo, podríamos decir, pero es una hormona, es un estímulo hormonal de la realidad. La ficción es un embellecedor de la realidad y es también un estímulo, una hormona de la realidad. De tal manera que la ficción, debidamente manipulada por un determinado sector o grupo humano, por un lado puede embellecer la realidad y seducir a las masas, y por otro lado puede hormonar a las masas también, puede estimular a las masas, induciéndolas a adoptar determinados comportamientos y formas de conducta. De tal manera que, bueno, la ficción es el motor de los nacionalismos, la ficción es el motor de la política, la ficción es el motor de la democracia. La mentira, como se dijo tantas veces, incluso repitió también, oyendo esta frase antes que él en otra parte, Simón Bolívar, porque no tenía capacidad para reproducirla en términos originales, la mentira es la primera de las fuerzas que rigen el mundo, pero la ficción es la primera de las fuerzas que rigen el mundo, la mitología es la primera de las fuerzas que rigen el mundo, porque en definitiva la ficción, la mitología y la mentira están designadas a poblar un mundo visible. Por lo tanto, todo lo que sea un embellecimiento de la realidad y por tanto una visión sofisticada, falsificada de la realidad y una hormonación de la realidad, un estímulo de la realidad, naturalmente que va a mover el mundo, es lo que puede de alguna manera mover la voluntad de la gente, ¿no? En definitiva, mover operatoriamente las cosas. Por eso que
por eso es importante advertir que la ficción tiene una existencia estructural dentro del arte, pero tiene una existencia muy operatoria fuera del arte, no dentro de... Tiene una existencia estructural dentro de la obra artística donde opera, pero tiene unas consecuencias operatorias fuera de la estructura de la obra artística que también son enormemente importantes. Don Quijote no puede salir de la novela, pero sí puede estimular la mente de un idealista para cometer errores, a menos que ese idealista sea capaz de desengañarse de sus idealismos y ultime la lectura de la novela dándose cuenta de que una sociedad gestionada por idealistas es una sociedad que desemboca sistemáticamente en el fracaso. Esa es la lección del Quijote. Y la lección de 100 años de soledad es sobre todo la exaltación de las posibilidades de un hispanismo frustrado por figuras que han pasado la historia como sus libertadores, cuando en realidad fueron los traidores y los que hicieron naufragar la hispanidad. Si no fuera por Simón Bolívar, este galeón no habría sido destruido, el galeón español. ¿Cómo había podido el galeón adentrarse hasta ese punto en tierra firme? Pues esto es una parodia de los intérpretes de las expediciones hispanas, en definitiva. Un antihéroe, José Arcadio Buendía, que juega a protagonizar la épica de las antiguas expediciones hispánicas y que ni siquiera conoce la geografía de su población, en definitiva. Sus sueños terminaban frente a ese mar color de ceniza, espumoso y sucio, que no merecía los riesgos y sacrificios de su aventura. Es decir, es un hombre al que las circunstancias sobrepasan en todo momento, no es capaz de hacer absolutamente nada en realidad, simplemente llega a un pueblo y vive en él y funda Macondo porque no es capaz de continuar hacia ninguna parte más. Es decir, no es que quiera fundar una ciudad, es que no es capaz de seguir avanzando y ya se queda ahí porque se han agotado las fuerzas, se queda a la orilla de un río, no es capaz de ir más allá. Incluso en un momento dado quiere mudarse y la mujer le disuade completamente, disuelve totalmente sus intenciones de mudanza en esa finalidad de irse de Macondo. En un momento dado, en esa pugna por irse o por quedarse, dice el narrador: José Arcadio Buendía no creyó que fuera tan rígida la voluntad de su mujer. No creyó porque no tiene competencias para interpretar la voluntad de su mujer. Trató de seducirla, a su mujer, con el hechizo de su fantasía. No, aquí no es José Arcadio quien trata de seducir a su mujer con el hechizo de su fantasía. Su mujer es demasiado racionalista como para darse cuenta de que la fantasía de José Arcadio es demasiado infantil. La fantasía de José Arcadio no es una fantasía sustentada por la razón, sino por la ignorancia. Y no se puede seducir a Úrsula, es decir, no se puede seducir a una mujer desplegando una fantasía sustentada en la ignorancia, porque las mujeres inteligentes saben muy bien que cualquier forma de fantasía, cualquier forma de imaginación, tiene que estar articulada racionalmente. Eso sí, la razón sí seduce. La razón seduce desde el embellecimiento de las formas múltiples de la imaginación y de la fantasía, de las que sean, pero no cuando el racionalismo está fundamentado en la ignorancia. El racionalismo de José Arcadio Buendía está fundamentado en los caminos de la ignorancia, mientras que el racionalismo de Úrsula Iguarán está fundamentado en un sentido común, es decir, en una forma de relacionar racionalmente las ideas, que es el fundamento de una filosofía muy solvente. Porque en definitiva la filosofía no es más que el modo de relacionar las ideas de que se dispone. Y este modo de relacionar las ideas de que se dispone puede ser sistemático o asistemático, puede ser ideal o material. Y ya, pues según relacionemos las ideas materialmente o idealmente, sistemáticamente o asistemáticamente, pues tendremos una filosofía que nos conducirá a Nietzsche o a Gustavo Bueno. Claro, por los caminos del idealismo desembocamos en Kant y en el fracaso de todo un Estado, como fue la Alemania de 1945, después y antes la Alemania de 1918. Pero desde el realismo crítico, no mágico, sino crítico, pues no desembocamos en ningún fracaso, sino en la seducción a través de la razón. La seducción más poderosa es la que se ejerce a través del racionalismo, aunque la seducción más cuánticamente numerosa sea la que se puede ejercer en nombre del idealismo mítico. ¿Trató de seducirla con el hechizo de su fantasía? No. El único que seduce con el hechizo de su fantasía es Gabriel García Márquez a sus lectores poco inteligentes, pero muy fácilmente seducibles.
con la promesa de un mundo prodigioso donde bastara con echar unos líquidos mágicos en la tierra para que las plantas dieran frutos a voluntad del hombre y donde se vendían a precio de baratillo toda clase de aparatos para el dolor. Pero Úrsula fue insensible a su clarividencia, es decir, Úrsula fue insensible a su estupidez y no se dejó seducir por esta estupidez, porque eso no es el hechizo de una fantasía, eso es el hechizo de la ignorancia, eso es un tercer mundo semántico, eso es vender humo, eso es lo que vende Derrida, Foucault y todos los autores posmodernos que venden simplezas y tonterías para interpretar la literatura, la realidad, la filosofía y hasta las mitocondrias, porque con lo que predica Derrida se puede interpretar absolutamente cualquier oropel, porque no sirve para nada. Lo que dice Derrida de la literatura se puede predecir y decir y someter a cualquier tipo de juicio, desde un código de barras hasta el rabo de una salamandra, como diríamos anteriormente. Quiero decir que esto no tiene ningún sentido. Eso es vender humo. Y ese humo es el que vende el 90% del 90% de la universidad mundial cuando habla de cultura, de literatura, de humanidades, de lengua, de filosofía y de todo este tipo de cosas. Es decir, se ha renunciado al conocimiento científico de los materiales estéticos, culturales, intelectuales, literarios, para hablar simplemente de estados emocionales a propósito de este tipo de materiales literarios. Esto es lo que hay. Queda de esta manera abierto el camino para las alucinaciones críticas de los intérpretes de 100 años de soledad, es decir, el espejismo crítico, la alucinación crítica, la alucinación interpretativa, la interpretación oracular y hermética, criptográfica de textos literarios, en definitiva. Llegan después los hijos, los primeros hijos de José Arcadio Buendía y de Úrsula Iguarán. Llega José Arcadio, llega Aureliano, más tarde, mucho más adelante, llegará Amaranta, se incorporará Rebeca en el futuro. Y estos hijos pues nacen inquietando con la amenaza constante del incesto, el determinismo del incesto que acabará pues en ese protagonista que reproducirá recursivamente, valga la redundancia, la cola de cerdo con su extremo peludo, ¿no? Es una cosa de lo más curiosa y de lo más simpático. Hay un pasaje muy emocionante, muy interesante en el capítulo primero de 100 años de soledad, muy revelador, que dice lo siguiente: había hombres tan inteligentes y pacíficos que su único entretenimiento era sentarse a pensar. Esto es muy bueno, ¿eh? Esto no me negarán. Yo tengo que reconocer que cuando leí esto pensé en una de las personas más inteligentes de la historia universal de la humanidad mundial, que es Emilio Lledó. Emilio Lledó es una persona muy inteligente. Y cuando leí esto pensé en él. Cuando llegué a leer que había hombres tan inteligentes y pacíficos que su único entretenimiento era sentarse a pensar, dije Emilio Lledó, Emilio Lledó. Quizá este pasaje hay que leerlo siempre pensando en Emilio Lledó. Había hombres tan inteligentes y pacíficos que su único entretenimiento era sentarse a pensar. Esto fue lo que ha hecho siempre Emilio Lledó y le ha resultado muy bien. Por eso yo recomiendo leer a Emilio Lledó e imitar lo que él ha hecho en su vida, porque hombres tan inteligentes y pacíficos que su único entretenimiento era sentarse a pensar, en el caso de Emilio Lledó le ha permitido ganar infinitos premios, con lo cual tiene mucho mérito. Era un hombre que vivió siempre sin haber visto nunca una televisión, hasta que cuando fue nombrado presidente de la Comisión de Sabios para la televisión compró una y la vio. Que esto es, insisto, me parece admirable. Siento una profunda admiración por Emilio Lledó. Y esta frase siempre resonará en mi mente. Había hombres tan inteligentes y pacíficos que su único entretenimiento era sentarse a pensar. Amén. A cada uno lo suyo. El espectáculo hiperbólico de los gitanos continúa y cierra este primer capítulo de 100 años de soledad. Estos gitanos que eran nuevos, que ya no eran los de Melquíades, porque Melquíades había fallecido, eran hombres y mujeres jóvenes que solo conocían su propia lengua. Claro, cuando alguien solo conoce su propia lengua, pues esto puede tener muchos sentidos. Entre otras cosas que, como Wittgenstein, que era también otro hombre inteligente que dedicó toda su vida a pensar, pues dispone que los límites del mundo son los límites de su propia lengua, de tal forma que si solo conoce su propia lengua, pues
vive como Dios en su creación, es un conjunto único. Bien, esto tiene un carácter muy paródico, pero esto es Borges, esto es el narrador del Quijote también. Hay hombres y mujeres jóvenes que solo conocían su propia lengua, ejemplares hermosos de piel aceitada y manos inteligentes, cuyos bailes y música sembraron en las calles un pánico de alborotada alegría, con sus loros pintados de todos los colores que recitaban romanzas italianas, y la gallina que ponía un centenar de huevos de oro al son de la pandereta, y el mono maestrado que adivinaba el pensamiento, y la máquina múltiple que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre, y el aparato para olvidar los malos recuerdos, y el emplasto para perder el tiempo, y un millar de invenciones tan ingeniosas e insólitas que José Arcadio Buendía hubiera querido inventar la máquina de la memoria para poder acordarse de todas. Parece que está describiendo una universidad. Los loros pintados de todos los colores que recitaban romanzas italianas o sesiones magistrales, la gallina que ponía un centenar de huevos de oro al son de la pandereta y el mono maestrado que adivinaba el pensamiento. Si no me dijeran que estoy leyendo 100 años de soledad, pensaría que estoy leyendo la descripción de lo que es una universidad. Pero bueno, estamos en 100 años de soledad. Pero fíjense esto y piensen en una universidad, los que hayan ido ahí alguna vez. Loros pintados de todos los colores que recitaban romanzas italianas, la gallina que ponía un centenar de huevos de oro al son de la pandereta, y el mono maestrado que adivinaba el pensamiento, y la máquina múltiple que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre, o, insisto, dar una lección magistral. Pero bueno, esto es el mundo, esto es la calle mayor del mundo, esto es los sueños de Quevedo también, con todos los diablos alborotando. Es el retablo de Maese Pedro, la cabeza encantada y el mono adivino. Es la realidad viva de lo que es una literatura que refleja la vida. Es lo que Borges siempre hubiera querido añorar y lo que realmente Gabriel García Márquez hay que reconocerle que sabe ilustrar verbalmente con toda destreza. Terminamos este primer capítulo con un contacto con la realidad inexcusable, el dinero. Llega el hielo llega a Macondo, que no sé cómo habrán hecho llegar el hielo a Macondo, porque desde luego con las temperaturas que hay en estos lugares, no sé cómo habrán mantenido el hielo, pero esto forma parte naturalmente del racionalismo literario, del realismo mágico, ¿no? de la naturalidad de lo sobrenatural, de la naturalización de los hechos sobrenaturales. De todos modos, lo mejor que tenían estos gitanos era el jarabe para hacerse invisible. Esto recuerda episodios también propios de la saga Fuga de J.B. de Gonzalo Torrente Ballester, es decir, otro de los grandes autores tan poco estudiados y tan desconocidos que tiene la literatura en español, la literatura hispánica. Un jarabe para hacerse invisible, esto es lo que habría que tomarse para salir de casa todos los días. Pero bueno, tanto insistieron que José Arcadio Buendía pagó los 30 reales y los condujo hasta el centro de la carpa, donde había un gigante de torso peludo y cabeza rapada, con un anillo de cobre en la nariz y una pesada cadena de hierro en el tobillo, custodiando un cofre de pirata. Es decir, esto es un cuento infantil para adultos. Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había un enorme bloque transparente con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaban en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: «Es el diamante más grande del mundo». Esta es la definición del hielo, el diamante más grande del mundo. Esta es una definición del hielo que podía ser desde una de esas frases propias de Gómez de la Serna, de una greguería, hasta una de esas expresiones propias de la literatura primitiva o dogmática, propias de la literatura odínica, propias de la literatura de los vikingos, ¿no? En definitiva, el diamante más grande del mundo, ¿no? De la misma manera pues, que los vikingos tenían este tipo de expresiones metafóricas, la literatura normanda que tanto encantaba a Borges, la definición del hielo. ¿Qué es el hielo? El hielo es el diamante más grande del mundo. Eso es el hielo. Es una definición totalmente primitiva o dogmática de lo que es el hielo. Es una definición propia de una literatura, insisto, primitiva o dogmática. No, corrigió el gitano, es hielo, no es un diamante, es hielo.
esta definición metafórica, ¿no? Esta metáfora aposicional. Y José Arcadio Buendía, sin entender porque no escuchaba, oye pero no escucha, extendió la mano hacia el témpano, pero el gigante se la apartó. 5 reales más para tocarlo. O sea, el gigante sabía muy bien lo que vale el dinero, dijo. José Arcadio Buendía los pagó. Es curioso, ya no paga con chivos, ya no paga con mulos, ya no paga con los doblones deshechos y pulverizados y calcinados de Úrsula y Guarán. Paga con reales, paga con moneda de curso legal. Y yo me pregunto, ¿cómo llega esa moneda de curso legal a Macondo? ¿Quién la adquiere? ¿Quién la gana? ¿Quién la trabaja? Y sobre todo, ¿quién la acuña? Eso es vuestro idílico Macondo, con moneda de curso legal. Cuando habláis de idilios perdéis el contacto con la realidad, y ya os ha advertido el narrador que no podéis perder el contacto con la realidad. Poneos tapones de oídos como los que usa Úrsula y Guarán para que el canto de los pájaros no le induzca a perder el contacto con la realidad. Fijaos en el racionalismo de esta mujer, el racionalismo crítico de Úrsula y Guarán, que nunca pierde el contacto con la realidad, a diferencia del cómico patriarca que abre el pórtico monumental de una obra tan honda, de tan hondo calado como es 100 años de soledad. 5 reales paga José Arcadio por tocar el hielo, después de haber pagado 35 por verlo. José Arcadio Buendía los pagó, y entonces puso la mano sobre el hielo, y la mantuvo puesta por varios minutos, mientras el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio. No hay ningún misterio, es un trozo de hielo. Sin saber qué decir, pagó otros 10 reales para que sus hijos vivieran la prodigiosa experiencia. Y así ocurre, de tal manera que, ¿cuánto llevan pagado estos por el hielo? Qué rentable les sale el hielo, ¿no? Pagó 30 reales por verlo, 5 por tocarlo él y 10 más porque lo tocaran sus hijos. Total, 45 reales de moneda de curso legal. Y olvidado ya del cuerpo de Melquíades, que el narrador dice abandonado al apetito de los calamares, es decir, sepultado en los mares, concluye este primer capítulo diciendo: este es el gran invento de nuestro tiempo, el frigorífico. Lo del frigorífico lo añado yo, evidentemente, como sabe cualquier lector, pero este es el gran invento de nuestro tiempo. Las feministas dirían que el frigorífico. Bien, los adánicos dirían que el mayor diamante del mundo. Simplemente los vendedores de frigoríficos o de neveras dirían que es el hielo. Bien, aparte de todas estas monumentales ironías con las que se abre esta epopeya épica, esta obra magnífica de la hispanidad, cuyos protagonistas son los seres humildes, condenados a la soledad que supuso la independencia preconizada por Simón Bolívar, porque en definitiva ese gran traidor fue el que hizo naufragar el Estado español, lo que era aquella España trabajando para el inglés. Los 100 años de soledad comienzan precisamente con el triunfo de traidores como Bolívar. Esto es lo que realmente hay, y esta es la interpretación que cabe hacer. Yo me muero de risa con las interpretaciones alucinatorias que de este episodio del hielo hace la crítica literaria. Y voy a leer un pasaje cuyo autor no voy a mencionar porque es un hombre muy bueno, muy querido por mí, es un gran amigo, pero me hace mucha gracia esto que escribe y me río mucho cuando lo leo y cuando lo oigo. Dice: como en muchas otras ocasiones hay que tomar esta comparación al pie de la letra. Bueno, tomar la comparación al pie de la letra es perder el sentido de interpretar las metáforas y de hacer lo que hizo Calvino, interpretar la literalidad de las metáforas, es decir, destruir la metáfora, no saber lo que es la literatura. Y entonces la crítica dice: el hielo es un texto por descifrar. El hielo es un texto por descifrar. Menos mal que tocaron el hielo, porque si llegan a tocar un prepucio, yo no sé lo que descifrarían. El hielo es un texto por descifrar. Bueno, que el hielo sea un texto tiene bemoles, pero bueno. Es decir, despertarle el ánima, como los pergaminos de Melquíades, como la propia novela que leemos. Sin embargo, el discurso siguiente de José Arcadio niega la condición sagrada de esta nueva Biblia. El texto ya no es la escritura de Dios, sino un invento humano. Confieso no entender nada de esto. Esto es un trabalenguas detrás del otro.
Menos mal que a Gabriel García Márquez le dio por enseñar el hielo, porque ya digo que como le hubiera dado por enseñar el prepucio de Simón Bolívar, por ejemplo, de cualquier cosa de esta, por aquello de tener una pieza sagrada dentro de lo que son estos asuntos, imagínense ustedes lo que sería mostrar el prepucio de Simón Bolívar aquí y empezar a decir que si el prepucio es un texto por descifrar y bla bla bla. Bueno, no quiero yo imaginar la cantidad de cosas que diría la crítica literaria a propósito de 100 años de soledad. Si con el hielo ha sido capaz de decir esto, ¿qué no habría sido capaz de decir con cualquier otro tipo de cuestiones? En definitiva, lo que aquí planteamos es que este primer capítulo de 100 años de soledad ofrece y expone lo que es la comicidad del patriarcado objetivado en la figura de José Arcadio Buendía, y exige que la literatura y su racionalismo sean analizados, si se me permite esta pasiva inglesa, desde una perspectiva muy superior a la que comúnmente pueden exigir cualesquiera otros textos. La literatura es una trampa para el que no sabe razonar, y la gran aportación de 100 años de soledad consiste indudablemente en exponer la epopeya de los seres humildes protagonistas del hispanismo de la edad contemporánea.